Bueno. Hola a todos. Hoy es el día número 40 de la cuarentena en mi país, en Perú. Esto es Vive tu Patrimonio. Este es el podcast dedicado a la cultura, a la arqueología, a la difusión del patrimonio cultural. Y curiosamente, en este periodo de pandemia, nos hemos dado con la sorpresa de que uno de los sectores más impactados por las medidas sanitarias y por la detención de todas las actividades sociales ha sido el sector cultura. Y quiero aprovechar este episodio para empezar a reflexionar un poco acerca de la poca respuesta que han tenido las autoridades nacionales acerca de este tema y de cómo, lamentablemente, la cultura, el sector cultural, no es considerado como una necesidad básica, en este caso para los peruanos, y en general, es algo que se está repitiendo en diferentes países. Asimismo, me he dado cuenta que hay una, lamentablemente, poca formalidad por parte de los trabajadores en el ámbito cultural, digamos, los artistas y la gente que se dedica a buena parte de las industrias culturales, pues no tiene un trabajo formal, no está en planilla o no forma parte de una institución con un sueldo mensual, sino que, curiosamente, sus proyectos o sus trabajos son por un periodo de tiempo corto, entonces no cuentan con los beneficios fiscales ni con los seguros sociales que tiene un empleado que cuenta con una planilla de trabajo. Y después de ver todo esto, pues quiero tratar un poco las alternativas de solución y cómo considero yo que las personas, los agentes culturales, las personas que se encargan de trabajar en temas culturales, podrían empezar a encontrar soluciones a estos problemas, porque lamentablemente la cultura va a ser, digamos, por lo que estoy viendo tanto en Perú como por otros países, los eventos culturales, las actividades culturales, los museos, los teatros, al igual que las actividades deportivas, van a ser de las últimas en ser aperturadas una vez la cuarentena sea levantada. Curiosamente, la semana pasada tuvimos el Día Mundial del Arte y aprovechando esas fechas, la UNESCO ha puesto en marcha diversas iniciativas para apoyar las industrias culturales y promover pues la adecuada gestión y conservación del patrimonio cultural en un momento en el que lamentablemente miles de millones de personas en todo el mundo recurren a la cultura, o mejor dicho, muchas personas o buena parte de la población social aprovecha el tiempo de confinamiento para consumir cultura y encontrar en la cultura cómo reconfortarse o superar el aislamiento social producida, pues, por esta crisis sanitaria del COVID-19. Sin embargo, lamentablemente, la cultura está siendo dejada de lado por las instituciones nacionales. Según la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, cito: el carácter mundial de la crisis del COVID-19 debe llevar a la comunidad internacional a reforzar la apuesta por la cooperación internacional y el diálogo intergubernamental. La UNESCO se ha comprometido a liderar un debate mundial sobre la mejor manera de apoyar a los artistas y las instituciones culturales durante la pandemia del COVID-19 y después de ella, y lograr que todas las personas puedan mantenerse en contacto con el patrimonio y la cultura que los conecta con su humanidad. Lo que ha generado la cuarentena en los diferentes países del mundo ha sido pues que todos los eventos sociales, culturales y los lugares deportivos también, y los lugares pues que albergan a gran cantidad de personas en los espacios públicos sean paralizadas. Muchas de las actividades culturales, tanto en arte, teatro, música, conciertos, museos, festivales, galerías, entre otros, se han visto pues afectados y paralizados, ¿no? Los sitios, monumentos, tales como sitios arqueológicos, monumentos históricos, museos de sitio, pues tampoco están abiertos al público y todo ello ha llevado a que los trabajadores del ámbito cultural pues tengan que también estar confinados en sus actividades, o mejor dicho, tengan también que estar confinados en sus casas para pues mantener las cuarentenas y el distanciamiento social. Las industrias culturales en América se han visto sumamente afectados por eso. ¿A qué me refiero cuando hablo de las industrias culturales? La UNESCO señala lo siguiente y utiliza las palabras de industrias culturales y creativas, ¿no? Y recoge la historia del término eh, diciéndonos que su acuñación se remonta a los años 40, pero que actualmente puede ser utilizado de la siguiente manera: referida a aquellos sectores de actividad organizada que tienen como objeto principal la producción y reproducción, la promoción, la difusión y o comercialización de bienes, servicios y actividades que tengan contenido cultural, artístico y
patrimonial. Todas estas actividades, pues, se han visto detenidas. Para el caso peruano, la semana pasada el primer ministro o el premier o el presidente del Consejo de Ministros del Estado indicó que todas las actividades sociales, culturales y deportivas quedaban detenidas de manera indefinida, justamente para evitar las aglomeraciones y las reuniones masivas de personas. Asimismo, estuve buscando en las páginas web oficiales y resulta que el Ministerio de Cultura peruano y la Municipalidad Metropolitana de Lima realizaron una pequeña encuesta para dirigida a personas naturales o personas jurídicas y empresas dedicadas al rubro de la cultura y la creatividad, así como a las asociaciones sin fines de lucro, organizaciones y emprendimientos de producción colectiva, afines a temas audiovisuales, cinematografía, artes escénicas, artes visuales, música, libros y editoriales. Acceso a la cultura, gente que está vinculada al patrimonio cultural, los museos y instituciones relacionadas a este tipo de ámbitos. ¿Y por qué hacían eso? Porque lamentablemente en el Perú no hay una estadística ni una base de datos completa que nos indique quiénes son las personas que están vinculadas a este tipo de actividades. En el caso de los sitios arqueológicos, por ejemplo, se tiene pues un colegio de arqueólogos, se tiene un registro nacional de arqueólogos y de empresas consultoras dedicadas a la arqueología, pero dicha base de datos tampoco está actualizada, ya que lamentablemente en el Perú, tanto en la arqueología como en las otras ramas, pues hay una informalidad. La gente no está inscrita a las instituciones y muchos o un buen porcentaje de las actividades se realizan de manera informal con pagos que muchas veces no están registrados debidamente y por ende el Estado no tiene el conocimiento total de quiénes están vinculados. Esto ha llevado a que muchas de las personas dedicadas a temas culturales no puedan tener acceso a los eh, sistemas de apoyo a la población ni a los bonos que está brindando el Estado para estas personas. Lamentablemente no están reconocidas. Entonces, todas estas empresas, todas estas actividades y las personas vinculadas a ello, pues lamentablemente están pasando por momentos bastante difíciles. La cultura en el Perú promueve diversos aspectos del desarrollo del país, los cuales lamentablemente no están siendo bien reconocidos. Así, por ejemplo, el apoyo de la cultura va a ir promoviendo el desarrollo en temas económicos, educativos, llevando a una participación ciudadana y a otros escenarios de la vida nacional. Así, por ejemplo, podemos determinar que en el Perú la cultura aporta grandes oportunidades de empleo en el país, superando, según el diario Gestión, a otras actividades económicas como la minería, las industrias alimentarias, la textil, la de madera y la fabricación de cuero. Las industrias culturales en el Perú están recién en los últimos 6 o 7 años, desde que se fundó el Ministerio de Cultura, y hay un viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales. Dichas industrias culturales empiezan a ser reconocidas, pero lamentablemente en los años anteriores este reconocimiento ha sido lento y eso justamente nos da esta falencia de una base de datos real de quienes nos dedicamos a este tipo de rubros. Hay un factor también que será sumamente afectado y es el turismo. Curiosamente, el turismo aprovecha mucho de las industrias culturales y del patrimonio, tanto natural como cultural, para dar pie a la actividad turística en el Perú. Y al estar todas estas actividades clausuradas, pues el turismo se ha visto mermado. A ello, súmale que tanto aeropuertos como terrapuertos han sido también cerrados y por ende el tránsito de las personas ya no es posible. Muchos de los paquetes turísticos, o la gran mayoría de paquetes turísticos hacia los principales puntos y destinos turísticos nacionales, pues se han visto afectados. Muchas de estas transacciones y de estos contratos ya se han visto cancelados y en el mejor de los casos, pues han sido pospuestos hasta una fecha probable en la cual la cuarentena podría ser levantada. Podríamos estar hablando del cuarto trimestre del año. Entonces, todo esto nos lleva a pensar que, o mejor dicho, nos lleva a reflexionar que en el Perú, pues, la cultura no está considerada como una necesidad básica. Yo considero que sí, pero lamentablemente esto aún no se entiende. Se mira a la cultura como una cosa superflua. Sin cultura, sin entretenimiento, no hay una forma real de sobrevivir a la crisis.
No hay una forma también de pensar en esta crisis. En los capítulos anteriores habíamos estado hablando justamente sobre el Día del Arte, el Día del Libro y cómo el patrimonio cultural sirve para la formación y la creación de una identidad nacional, pero si estos aspectos no son correctamente transmitidos y tampoco tienen la valoración necesaria por las instituciones estatales, pues poco es lo que se puede hacer. Curiosamente, también en esta época de pandemia, en la cual las personas están encerradas en sus casas, la cantidad de promoción turística y la cantidad de promoción cultural ha aumentado gracias a las redes sociales. Muchos de los actores se han visto, pues, no tanto obligados, sino más bien han entendido que el proceso de cambio ha comenzado y que debemos empezar a buscar nuevas maneras de comunicar, de transmitir nuestros conocimientos. Las redes sociales son un buen punto para hacerlo. Los países latinoamericanos, como el Perú, por ejemplo, no cuentan con una sociedad que garantice una recíproca especialización en el sector cultural. Esto sí sucede en los países europeos, que, curiosamente, dichas políticas de Estado que promuevan las actividades culturales están siendo replicadas por países como Colombia y como México, por ejemplo. Hay una ventaja también en torno a los países europeos y también considero en torno a los países asiáticos respecto a este tipo de situaciones y de cuarentenas, y es que ellos ya han tenido una experiencia similar en el año 2008 cuando se generó otra crisis sanitaria. Entonces, nosotros en América, que no lo tuvimos, no estábamos preparados, no sabíamos qué iba a hacer y nuestros estados tampoco supieron cómo poder manejar la situación de las instituciones dedicadas a la cultura, ¿no? Entonces, se han empezado a tomar malas decisiones y en buena parte nuestros países han empezado a priorizar otras necesidades básicas como puede ser salud, definitivamente en una época de pandemia, trabajo, comunicaciones, pero la cultura no ha sido considerada, ¿no? Yo pienso que los programas culturales, los programas culturales deberían estar también incluidos dentro de los programas educativos, es decir, todas estas inversiones y esfuerzos que están haciendo las naciones por facultar el teletrabajo, por facultar la y propiciar la educación a distancia, debería también incluir actividades culturales. Lo que considero yo que debería estar sucediendo es que los estados deberían estar tratando de proteger las empresas y las propuestas dedicadas a temas audiovisuales, a las artes escénicas, a los museos, a los centros culturales, a las bibliotecas, a las librerías, a los centros culturales, para seguir propiciando actividades de este tipo y la difusión de las mismas a través de las nuevas plataformas virtuales, enriqueciendo, buscando que este sector innove y justamente las industrias culturales y creativas son los creativos. Entonces, las personas vinculadas a este sector, los profesionales que se encargan de este sector, deben ya, si es que no lo están haciendo, comenzar de una buena vez a entrar a esta nueva realidad. ¿Y qué significa todo esto? Significa ser resiliente. ¿Y qué es la resiliencia? Pues es la capacidad de adaptación que tienen los seres humanos, las personas, frente a un agente o a un estado adverso, ¿no? Es la capacidad que pueden tener ellos para adecuarse a estas perturbaciones. Y otro estoy diciendo, siguiendo en lo indicado por la RAE, ¿no? Los agentes culturales, del mismo modo que otros profesionales, como ya es el caso de la educación y la salud, tienen que comenzar pues a adaptarse a estos cambios y empezar a entender que lamentablemente, por lo menos este año, todas las actividades culturales van a ser canceladas. Las actividades culturales presenciales. ¿Y esto qué implica? La digitalización de la cultura. La UNESCO, la semana pasada, específicamente el miércoles 27 de abril, organizó una reunión entre los ministros de cultura de más de 150 países y lamentablemente el ministro o la ministra de cultura peruana no estuvo presente. Bueno, todos estos ministros se reunieron de manera remota por internet para debatir cuál era pues la situación actual del mundo cultural y qué iba a hacer la UNESCO en torno a esto. Y dentro de sus comentarios, pues entendieron que la crisis de la pandemia del COVID está afectando
profundamente el sector cultural a nivel regional, nacional y local. Y este impacto, lamentablemente, será a largo plazo y que curiosamente la cultura va a ser últimos sectores en poder recuperarse. Ya son conscientes de que el cierre de sitios patrimoniales y el cierre de la infraestructura cultural relacionada, así como la cancelación o el aplazamiento de eventos culturales y la interrupción en la producción cultural, tendrán importantes repercusiones económicas y sociales para todas las industrias del mundo. Esto es sumamente preocupante. El impacto de esta crisis va a debilitar aún más las condiciones profesionales, sociales y económicas de los artistas y profesionales de la cultura, en particular los empresarios individuales y las pequeñas y medianas empresas que se dedican a este tipo de rubros, ¿no? En particular, por ejemplo, tenemos a la artesanía, la música, el cine, las artes escénicas e incluso la gastronomía también se va a ver afectada eh, por este tipo de situaciones. A esto hay que sumarle en países como el nuestro, en los cuales el acceso a la tecnología aún es desigual y no toda la población tiene acceso, uno, a equipos y dos, a una red adecuada para poder tener acceso a la cultura y a la diversidad de las expresiones culturales del mundo a través de las plataformas culturales. El día 15 de abril, la UNESCO lanzó un movimiento que se llama Resiliart, sí, para artistas y profesionales culturales. Es una mezcla de resiliencia y arte. Y es justamente este Resiliart que tiene como objetivo arrojar una luz sobre el impacto de largo alcance que va a tener el COVID-19 en el sector cultura. Las instituciones culturales están cerradas. La industria cinematográfica mundial ha registrado pérdidas millonarias. Los sitios arqueológicos y los museos se encuentran cerrados. Las colecciones patrimoniales no están recibiendo las condiciones adecuadas para su correcta conservación y mantenimiento. La música, los festivales, los eventos culturales, la venta de arte en festivales y en eventos que involucraban la reunión de personas, lamentablemente también están profundamente atacados. Entonces, dentro de los debates, como ya habíamos mencionado, se tiene que buscar que la vida de los profesionales de la cultura y a la vez incluir también los derechos sociales y económicos de los artistas, así como la protección de los derechos de autor, la digitalización de los contenidos y la libertad de expresión empiecen a formar parte de las agendas nacionales. Si bien el impacto de la pandemia se ha hecho evidente, y con el pasar de los días, las quejas de los artistas y de las personas vinculadas a la cultura están saliendo a relucir, pues tenemos que repensar cómo protegernos y cómo encontrar maneras de seguir creando y de seguir difundiendo. Entonces, estuve revisando algunos de los datos en las páginas web, principalmente europeas, porque lamentablemente en las latinas no he encontrado mucha información, y algunas de las iniciativas digitales emprendidas por los diferentes museos y las industrias de la cultura van a siguientes rubros. Por ejemplo, las exposiciones digitales. Esto lo estamos viendo porque muchos de los museos están haciendo videoconferencias, visitas guiadas a través de las redes sociales y acompañados de una cámara, uno de los guías está dando a conocer cuáles son los recursos con los cuales cuenta cada museo o cada institución cultural, ¿no? Los tours en línea se han convertido también en otro buen elemento en los cuales las personas, desde nuestras computadoras, podemos acceder a una infinidad de museos en el mundo. Google Art está también apoyando este tipo de iniciativas, Google Cultural Art, y nos permite pues acceder a lugares patrimoniales y a museos y a ver piezas de arte desde nuestras. Yo entiendo, no es lo mismo. No puedes comparar ni reemplazar la sensación de estar frente a una pieza de arte o estar caminando dentro de un sitio patrimonial o estar tocando las paredes o estar escuchando directamente al expositor o al guía o al intérprete narrarte las situaciones y los acontecimientos que están en esos espacios culturales, pero dada la crisis, nuevamente recordemos, resiliencia, adaptarnos a esta época de cambio. Otra buena iniciativa digital son los blogs, las historias publicadas en Instagram o en Facebook o en otras redes sociales, lo cual está, eso sí, siendo bastante promovido por diferentes instituciones nacionales. Por ejemplo, estoy viendo que
las unidades ejecutoras del Ministerio de Cultura o el mismo Ministerio de Cultura constantemente en sus redes sociales está difundiendo información y datos culturales bastante relevantes que nos mantienen pues al tanto de los acontecimientos, los días, qué celebraciones o eventos históricos están sucediendo cada uno de los días de la cuarentena y por ende también mantenernos al tanto de la información y de la historia nacional. Los tours a través de transmisiones en vivo van relacionadas a los 3 puntos anteriores en realidad, y a estos tours y transmisiones en vivo se tienen que también agregar la posibilidad de que los diferentes profesionales están dando conferencias, o mejor dicho, videoconferencias, en los cuales dan a conocer sus especialidades, sus trabajos, sus investigaciones. Plataformas también como esta, como un podcast, permite, en mi caso, empezar a narrar y discutir cuestiones relevantes para mí y dar a conocer, pues, mis puntos de vista, ¿no? Plataformas como Zoom, Skype, Google Meet, entre otras plataformas para videoconferencias, están siendo utilizadas todos los días para que los profesionales den a conocer sus temas culturales. Incluso estas plataformas están siendo aprovechadas también para dar conciertos. Y eso nos lleva pues a la siguiente iniciativa digital, que es el desarrollo de aplicaciones para la educación artística. Las aplicaciones están siendo también utilizadas para difundir videojuegos, recetas culinarias, técnicas de aprendizaje, entre diferentes otras formas que nos están conectando constantemente a temas culturales. Y todo esto anteriormente narrado nos lleva a que los canales de YouTube están llenas de charlas, conferencias, videos cortos, propuestas de objetos, artefactos y opciones culturales diversas en los cuales los artistas y los profesionales están aprovechando YouTube, que es, digamos, la principal o la segunda fuente de búsqueda de información, entre otras plataformas también de video para dar a conocer justamente sus trabajos a través de videos cortos o de largas conferencias, ¿no? En mi primer podcast había narrado que muchos de los museos están soltando los congresos o los eventos, simposios, coloquios o diferentes temas que han sido grabados y que tienen bastante información que puede ser difundida y a la vez escuchada por gran cantidad de personas, los cuales pues están aprovechando las condiciones de la pandemia para continuar su formación, continuar su educación, mantenerse pues actualizados y aprovechar el tiempo con el cual cuentan ahora para ver temas culturales. Y esto nos lleva a lo siguiente, usar y proporcionar objetos con fines creativos de forma innovadora. Los artistas tienen que empezar a innovar, somos los creativos. La gente que está metida en cultura es la gente creativa y tiene que empezar a encontrar nuevas formas de hacer arte, difundir conocimiento, proteger patrimonio y continuar con esta construcción de la identidad cultural. Y esto nos lleva a algo bastante interesante y es documentar el coronavirus para el conocimiento de las futuras generaciones. Esto está súper interesante porque diferentes instituciones, por ejemplo el Instituto de Estudios Peruanos o las universidades, están proponiendo convocatorias para empezar a documentar cómo es el proceso social en los cuales las sociedades, los grupos, las familias o las diferentes instituciones están conviviendo con esta pandemia. Y esto nos va a permitir que en futuros eventos que tengan situaciones similares, pues tengamos una solución necesaria y ya no empecemos desde cero, sino tengamos una base de datos que sea útil para empezar a solucionar los temas culturales. Y esto me parece súper importante porque si en los próximos años se van a repetir situaciones similares, pues el sector cultura no tiene que ser dejado de lado. Al contrario, debería sí estar considerada como uno de los requisitos principales, ¿no? Y esto pues ha llevado a que las mismas instituciones culturales, los mismos creativos empiecen, ¿por qué no?, a donar y a crear materiales necesarios para fines hospitalarios, centros de salud, entre otros. Los creativos ahora pueden aprovechar su creatividad para empezar a producir bienes materiales y servicios culturales que beneficien los temas de salud. La cultura es fundamental y en épocas de crisis es aún mucho más importante porque permite mantener a la gente conectada con su realidad
y ya no solo enfocada en la crisis y no solo enfocada en estas noticias negativas en torno a la pandemia, sino que puede aprovechar estas circunstancias y el tiempo que tiene libre para seguir formándose, seguir aprendiendo y tener, considero yo, acceso a temas culturales que les permitan mantener, para nuestro caso, su peruanidad y para en el caso del mundo, pues seguir reconociendo las actividades culturales, seguir aprovechando su formación, seguir conociendo cultura, seguir conociendo parte de la historia de sus propias naciones. Y eso es lo que queremos hacer desde Vive tu Patrimonio, dar a conocer nuestro punto de vista, empezar a difundir los temas de protección del patrimonio cultural y aprovechar justamente nuestro tema y nuestro tiempo para generar nuevos contenidos digitales. Los artistas y la gente vinculada a temas culturales tienen que empezar a entender que el proceso de digitalización ya ha comenzado, la transformación de la sociedad ya ha comenzado y un formato como este, un formato podcast o el uso de las redes sociales va a ser fundamental para los próximos meses y quién sabe, quizás ya para los próximos años en una revolución cultural. Las industrias culturales tienen, considero yo, una gran oportunidad para empezar a diversificarse y los artistas culturales, los profesionales de la cultura, tienen una nueva oportunidad para empezar a encontrar nuevos públicos, nuevas inspiraciones, nuevos fomentos, nuevas formas de fomentar la cultura. Este es un tema bastante amplio y a medida que vayan pasando las semanas vamos a encontrar nuevos problemas, nuevas soluciones y muchos temas adicionales para discutir. Esta va a ser la primera parte de un análisis que quiero hacer sobre los temas culturales en un periodo de pandemia y todos los aprendizajes que esto nos va a dejar. Ha sido un nuevo episodio de Vida tu Patrimonio. Yo voy a tratar de seguir publicando los días miércoles y los domingos. Claro, van a ser los 2 días que sí o sí tengo que publicar algo. Ya estoy comprometido totalmente en hacerlo. Ya tengo bastante contenido en torno a ello. Ya tengo bastantes datos y bastantes temas sobre los cuales hablar. Y seguramente los viernes voy a publicar algo adicional, cosas que se me vayan viniendo a la mente y que me gustaría transmitir y compartir con todos ustedes, ¿no? Los datos adicionales a este podcast los voy a dejar en la página web de Vive tu Patrimonio. Visítenla y van a encontrar enlaces a temas de interés y a muchos de los datos que he tratado el día de hoy. De paso voy a aprovechar para escribir algunas cosas adicionales y supongo que esto va a ser subido el miércoles. Sí, así que nos estamos viendo. Esto es Vive tu Patrimonio. Un abrazo para todos ustedes y chao.